o dicen, ay no, esta gente es racista, que no nos quieren atender, que No, No es que no. no queremos No. atenderte, es que manejamos la cuestión de ser Tienen. atendido de Exacto. una forma diferente. Hola a todos y bienvenidos a este episodio de Cómo entender a tu gringa o a tu gringo. Posiblemente sea mi favorito este valor que vamos a hablar el día de hoy. Yo digo que es uno de los choques culturales más grandes y a la vez es una de las oportunidades más grandes para un inmigrante si logra entenderlo bien. Sin más preámbulo, vamos a hablar del tercer valor que los americanos vivimos, el manejo del tiempo. Para el estadounidense promedio, Coles dice, el tiempo es de suma importancia. Los estadounidenses parecen estar más preocupados por cumplir con sus tareas a tiempo, según un horario predeterminado, que por desarrollar relaciones interpersonales profundas. Los horarios para el estadounidense están hechos para ser planeados y luego seguidos al detalle más mínimo. Y sí, lo admito, es 100% cierto, pero en nuestra defensa no es nuestra culpa tampoco, ¿eh? Estados Unidos forma parte de un grupo de países con culturas de tiempo monocrónico. El monocronismo promueve una visión del tiempo como una línea recta, donde cada momento tiene su lugar y cada actividad debe realizarse en su tiempo asignado. En este tipo de cultura se priorizan la agenda y la puntualidad. Las alarmas, las agendas, los calendarios, los relojes y las aplicaciones para organizar el día nos guían desde que comienza el día hasta que termina, actividad por actividad. Se espera que las personas hagan y respeten planes, tomen en serio los plazos y respeten los horarios de los demás. Ser eficiente y productivo es casi una virtud y entre más cosas logres hacer en menos tiempo, mejor persona eres. O al menos esa es la implicancia. El lenguaje de los estadounidenses está lleno de referencias al tiempo, lo cual deja claro cuánto lo valoran. El tiempo es algo que se puede cumplir, mantener, llenar, ahorrar, usar, gastar, desperdiciar, perder, ganar, planear, dar, aprovechar e incluso matar. Algo que siempre me inculcó mi papá fue respetar el reloj y el tiempo de los demás. De hecho, siempre me decía, llegar temprano es llegar a tiempo y llegar a tiempo es llegar tarde. Como resultado, me obsesioné con llegar a los lugares antes de la hora. Y sí había un elemento de competencia porque soy muy competitiva. Y también había un elemento de querer quedarme bien con la gente que me estaba esperando. Otro ejemplo de cómo tratamos el tiempo es la hora del almuerzo en el trabajo. Si tu jefe te dice que salgas a mediodía, se espera que te levantes de tu escritorio a las 12 en punto, ni un minuto antes, y que regreses a más tardar a las 12:30. Cuando otros, especialmente de otras culturas, no tratan el tiempo de la misma forma, nuestros sentimientos se ven seriamente afectados. No seguir un horario se siente como una gran falta de respeto hacia nosotros. Es como decir, no me importa tu esfuerzo, mi tiempo es más importante que el tuyo. Aunque esa no sea la intención, muchas veces así lo percibimos nosotros. Y luego entra Latinoamérica. Bueno, si estamos siendo sinceros, entra la mayoría del mundo. La mayoría de los países del mundo funcionan dentro de una cultura del tiempo policrónica. En estas culturas, el tiempo se maneja con más flexibilidad, tal vez porque hay un reconocimiento de que la vida no siempre se puede planear con precisión. Lo impredecible es parte del día a día, así que seguir un horario a pie de la letra no siempre es realista ni necesario. Lo que sí se valora es dedicar tiempo a las relaciones personales. Se da prioridad a estar con los demás y disfrutar del tiempo compartido más que a completar tareas o cumplir con una lista de pendientes. Mi esposo es de Perú y la diferencia en cómo percibimos el tiempo ha sido un verdadero choque cultural que ha marcado hasta incluso hace unos días en esta relación. Le hice una pequeña entrevista para saber cómo ha sido para él lidiar con la forma en que los gringos manejamos el tiempo. Acá para todo es citas. Sí, O sea, si todo quieres es ir con a una un doctor, irte a cortar el cabello, tienes que sacar una cita antes. Ir a un sitio de masajes, tienes que sacar una cita antes. Cualquier cosa
es una cita. Hasta para ir a comer. Tienes que llamar, depende del sitio, llamar para sacar una cita para que una te reserva. reservan. ¿Y eso no es normal? No. En países latinos normalmente la gente llega. Es algo cultural. Puede que te lleguen a atender, sí. Pero va a tener que esperar. ¿Y qué pasa? Que ese día no puedes por cualquier cosa, cualquier emergencia o lo que sea. Tú tienes que avisar un día antes o llamar. Horas exacto. Antes. ¿Por qué? Porque si tú no vas y la próxima vez, exacto, te van a cobrar. ¿Por qué si yo no vine? Sí, pero no llamó. Eso es muy importante porque le puede costar dinero. Muy importante porque es falta de respeto, no solamente por el... Exacto, ¿no? Entonces, a mí me gusta. Sí. Como sea acá. Si te dicen a tal hora, tú tienes que llegar antes y tú tienes que llegar, porque ellos te dicen, puedes llegar antes para que te comiencen a pedir tus datos, lo que sea, y cuando ya es la hora te llaman ¿Pero y sales te más gusta? rápido. Sí, aprovechas más tu día. Pero a la vez no te gusta la fuerza completa de cómo soy yo cuando tiene que ver con el tiempo. Vamos a suponer que tú tienes un domingo de descanso, ¿no? Y dices, bueno, quiero ir a tal lado, tal lado. Ustedes hacen lo mismo como si fuese un día de semana. Lo programan. Bueno, queremos ir a este día, tenemos que estar a tal hora. De tal hora a tal hora hacemos esto. De tal hora a tal hora. Entonces, y eso no sirve en nosotros. Y eso te estresa. Claro, en el caso de nosotros somos más flexibles. O sea, ok, no se pudo hacer eso, pero vamos a hacer otra cosa. Ok, sí, vamos. A mí me gusta también la puntualidad, ¿no? Pero hay momentos, hay días que, por ejemplo... ¿Cómo haces para tolerar esa diferencia de cómo percibimos el tiempo? No, normal, yo te dejo que hagas porque es tu tiempo, ¿no? O sea, yo me tomo mi tiempo. O sea. Como siempre, quiero cerrar el video con algunos consejos prácticos para ustedes. Número 1. Recuerda con quién estás y dónde estás. Si estás en los Estados Unidos o vas a reunirte con un gringo, trata de adaptarte un poco a su manera de ver el tiempo. No se trata de cambiar quién eres, sino de entender las expectativas del lugar y la persona con la que estás interactuando. Lo mismo aplica al revés. Si tú eres el anfitrión o van a un entorno más relajado juntos, aprovecha para educar al gringo. Explícale cómo funciona el tiempo en tu cultura. Dile que no tiene que llegar exacto a la hora si no es necesario. Es una oportunidad para aprender mutuamente. Número 2. El contexto importa. No todos los eventos requieren la misma puntualidad. Una cita médica o una entrevista de trabajo no es flexible, pero una cena entre amigos puede ser más relajada dependiendo del grupo. Pregunta si no estás seguro. Número 3. No lo tomes personal, pero no te dejes pisotear tampoco. Las diferencias en la percepción del tiempo pueden generar roces, pero muchas veces no es algo personal. Recuerda que es una diferencia cultural, no una crítica hacia ti. Sin embargo, si alguna vez sientes que el gringo es grosero o despectivo hacia tu cultura, o si no está dispuesto a aceptarte o a adaptarse, esto es una señal de alerta. Las relaciones interculturales deben basarse en el respeto mutuo, y si uno de los dos no está dispuesto a hacer el esfuerzo, es momento de cuestionar si realmente hay un compromiso de ambas partes. La clave está en la comunicación y un poco de paciencia, un poco más de un poco de paciencia. Ojalá vuelvan la semana que viene para repasar el valor número 4. Recuerda que con Dios nada es imposible. Nos vemos pronto.